Buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga. Bienvenidos a este servicio de media semana y gracias al Señor vamos a desarrollar el tema que tenemos para esta oportunidad. Espero que no sea muy extenso, la verdad que no. Primera carta a los Corintios, es la carta que estamos estudiando, estamos en el capítulo 7. Y ahora comenzamos versículo 17. Vamos a avanzar. Hasta el 24. Dice, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado a alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado a alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Amén. Oramos, amado Señor, gracias te damos en esta noche. Gracias por tu bendición y tu ayuda y gracias por la presencia de mis hermanos. Gracias, Señor, por todos aquellos que se acercan con honestidad, con sinceridad a tu santa palabra, para recibir de ella la instrucción, el alimento espiritual, la luz que alumbra nuestra mente y nuestro corazón. Padre bueno, queremos encomendarte esta reunión, pidiéndote que tú nos concedas el buen entendimiento, toda la ayuda desde lo alto, de parte de tu Espíritu Santo, venga sobre nosotros, nos dé comprensión. Amado Señor, toma control de estos minutos. Te encomendamos esta meditación. Gracias por todo. En tus manos de amor, Señor, confiamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a entrar a una parte donde el apóstol Pablo tiene en este capítulo 7 reglas diversas con respecto a las situaciones que los hermanos de la iglesia están atravesando o que los hermanos le han consultado. Bien, nunca olvidemos que la iglesia de Corinto es una iglesia muy particular. Bueno, aparte de la situación de inmoralidad en que vivía o vive esa ciudad, tenemos que en la iglesia hay muchas opiniones, hay muchas afirmaciones que la gente hace, que la gente comparte. En aquellos tiempos las iglesias estaban conformadas por reuniones en diversas casas. Habían grupos más pequeños y grupos más grandes dependiendo de la casa donde ellos se encontraban. Por ejemplo, había casas muy amplias, entonces cabía más personas. Obviamente ahí la congregación era más grande. Habían otras que eran un poco más pequeñas. Solían reunirse en grupos más numerosos para poder participar de reuniones tipo Cena del Señor. Pero con todo, había por esa diversidad de reuniones, había muchos hermanos que desarrollaban la función, digamos, de maestros o de pastores. Bueno, todo pastor tiene que ser maestro, porque no se puede pastorear una iglesia si es que tú no enseñas. Es decir, si tú no eres bueno para la enseñanza, es difícil que puedas aspirar al pastorado de una iglesia. ¿Por qué?
Porque el pastor pastorea con la enseñanza. Las ovejas necesitan alimento y es lo que uno tiene que darle. Muchas congregaciones son muchos pastores son muchos maestros son diversidad de opiniones. ¿Ve? Si a veces los hermanos que somos de la misma línea tenemos diversidad de opinión, a veces no coincidimos en todas las cosas, imagínense cómo habría sido en este tiempo cuando la doctrina cristiana se estaba casi como formando. Si bien es cierto, se tenía el antecedente del Antiguo Testamento, que para ellos eran las Sagradas Escrituras, y también se tenía las enseñanzas del Señor Jesús, que ya iban circulando algunos escritos acerca de esas enseñanzas, algunos evangelios y muchas otras cartas que hablaban de esas enseñanzas. Era un poco complicado, digamos, formular la doctrina, establecer la sana enseñanza, dar una dirección a la iglesia. Más si las iglesias eran de corte, por ejemplo, gentil y judíos, más judíos que gentiles o más gentiles que judíos. Imagínense quién va a enseñarle a esos dos pueblos de cultura muy diferente. Ciertamente en Cristo somos uno y esa pared divisoria de judíos y gentiles en Cristo se derriba. Claro, en la teoría, en la doctrina, así dice la Biblia. Pero en la realidad, usted sabe que los prejuicios de las personas siempre prevalecen y aún por mucho tiempo. Y hay que lidiar con esos prejuicios. Ahora imagínense que los prejuicios sean de parte de los ministros. Es bien complicado. Y muchas veces los ministros eran personas que en el tiempo antes de Cristo, mejor dicho, antes de que sean cristianos, ellos habían sido, muchos de ellos filósofos o maestros, gente muy de más ventaja que otros hermanos, entonces les era mucho más fácil el tema de la enseñanza y manejaban mejor la exposición de las escrituras, aunque no eran muy acertados. Más si eran griegos, desconocían mucho del Antiguo Testamento, entonces se necesitaba mucho la presencia de hombres como Pablo para ir corrigiendo, hombres como Pablo y su equipo para ir corrigiendo todas aquellas cosas que eran deficientes en la iglesia cristiana. Como lo encontramos en la primera de Timoteo, ¿no es cierto? Pablo no puede ir a Éfeso a arreglar las cosas que ahí están sucediendo, manda a Timoteo y le dice, quédate en Éfeso, arregla todo lo que está mal acá. Ordena nuevos ancianos, manda a estos hombres que no enseñen diferente doctrina, que los hombres oren así, que las mujeres sean así, que los hijos así, los padres así, y todo lo va ordenando, todo va ordenando porque las iglesias se desordenan muy fácilmente. ¿Con qué ordenamos la vida de la congregación? Con la doctrina. Ahora, si los mismos maestros son deficientes en la doctrina, bien complicado. Cuando Pablo le dice a Timoteo, ocúpate en la lectura, la enseñanza y la exhortación, es la lectura pública de las Escrituras, porque como los creyentes no tenían Biblias, no habían Biblias, dependía mucho de lo que se leía, como en las sinagogas. Los maestros de las sinagogas leían públicamente las Escrituras. La gente tenía que memorizar las Escrituras que se leían. Entonces, Timoteo tenía que instruir a los hermanos, corrigiendo lo deficiente a través de la lectura de las Sagradas Escrituras. Y después, enseñarles a todos lo que Pablo le había enseñado a él. Ven que no era sencillo. En la iglesia de los Corintios hay mucha diversidad de opiniones, de ideas, la gente disputa, todos los problemas. Por ejemplo, en el capítulo 15, que es el capítulo de la resurrección, habían hermanos que enseñaban que ya no iba a haber resurrección, o que ya hubo resurrección. O sea, cosas extrañas. Entonces, aquí en el tema del matrimonio, capítulo 7, empieza el apóstol Pablo hablando acerca de aquellos que están enseñando que lo mejor para el hombre es no tocar mujer. Miren, qué gran problema en la iglesia. A causa de los muchos problemas de inmoralidad, mejor evitemos todo este asunto de la sexualidad. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Nadie se casa, nadie se enamora, nadie tiene novio, nadie es novia de nadie. Ya está. Pero eso no se puede hacer, porque ese no es el principio divino. Y recuerde que en Génesis el Señor dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Le hizo ayuda idónea. Entonces, la unión de un varón con una mujer no es un error. Solamente que tiene que ser en el Señor.
Más o menos es lo que vamos a ver ahora con esta regla que va a dar. Es que la presencia del Señor en la vida de los creyentes significa una situación ya diferente. Es decir, los creyentes por causa del Señor no podemos ser como ordinariamente éramos en el mundo. O sea, si en el mundo éramos de una clase, como creyentes tenemos que ser de una clase diferente. Tiene que haber una gran diferencia. ¿Quién marca la diferencia? La regeneración, el nuevo nacimiento, la presencia del Espíritu Santo en esa persona que renueva su corazón. Así que si tenía un lenguaje complicadísimo de cristiano, ya no lo tiene. No es porque se lo prohíben, sino porque no, en su naturaleza ya no está eso. Lucha, puede luchar en algunas oportunidades cuando desborda su carácter, pero va controlando y va marcando su destino o su caminar hacia un lenguaje diferente, ¿no es cierto? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, dice Pablo, sino aquella que es buena para la necesaria edificación de los oyentes. No podemos hablar cosas y cosas, pues. Pero hay gente que lo hace, ¿no? Hay gente que se embarca en ese asunto. O si uno tenía hábitos muy nocivos, muy perjudiciales, entonces como creyentes ya no. ¿Por qué? Porque el Señor, al hacer al regenerar a la persona, le da nuevas motivaciones, le da una nueva realidad. Entonces el creyente tiene ahora con qué luchar contra esos viejos hábitos, vicios. Si los creyentes eran controlados por estados anímicos pues alterados a causa de su vida de pecado, ya como creyentes no, porque fruto del Espíritu es entre varios paz y gozo. Entonces no podemos estar airados y no pequéis, dice Pablo, no podemos estar montando pues el pecado a causa de nuestro enojo. Airaos, pero no pequéis. Ni deis lugar al diablo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Todas estas cosas deben de suceder en la vida del creyente, pero cuando viene el tema matrimonial es mucho mayor porque la condición de matrimonio es la que abarca la mayor parte de la vida de las personas, especialmente los que se casan muy jóvenes. Si uno se casa a los 22, 23, 24, pues hasta los 70, 80 va a estar casado. O sea, toda su vida va a estar en ese estado, hasta que enviude. Y es, por tanto, importante que las personas, los creyentes, entiendan que el matrimonio es la decisión más importante que va a tomar en su vida. Con quién uno se va a casar y cuándo se va a casar es la decisión más importante. Tiene que estar libre de todo concepto equivocado. Siempre tiene que estar de por medio lo que la palabra del Señor enseña. Bueno, de eso vimos, o con eso empezamos en el capítulo 7, pero ahora entramos a un asunto de reglas. Hay una regla acá, más adelante hay otras más para los solteros, por ejemplo, hay una regla, para los casados hay otra regla. Acá hay una regla para todos. Es como que se salta un poquito del tema matrimonial y Pablo quiere enseñar una regla muy apropiada a los hermanos. Bien, la regla, vamos a ver, ya está. Versículo 17, vamos a ver, vamos a leer versículo 17, nuevamente, dice: pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Y cita: esto ordeno en todas las iglesias. Pablo está estableciendo una regla acá. Una regla muy importante que a veces cuando leemos este capítulo lo pasamos de largo porque
pues no entendemos mucho, no lo pasamos de largo. No, Pablo está enseñando una cosa muy, pero muy importante aquí. Bueno, algo que debemos de entender, vamos a ver qué cosa enseña, algo que debemos de entender es esto, que nosotros somos responsables delante de Dios de nuestras decisiones y acciones. O sea, uno no puede echarle la culpa a otros de las situaciones por las que pasan. ¿Ok? Uno es responsable de las decisiones y acciones que toma y hace. Por lo cual debemos de ser, la regla es esta, ¿no? Hay que ser siempre sabios para decidir qué hacer y cuándo hacer. Ese es el gran problema. Por ejemplo, este sábado vamos a ver en el texto que nos toca de Jueces capítulo 20, el penúltimo capítulo, la guerra contra Gabaa y Benjamín. O sea, es terrible hacer cosas cuando uno no tiene una dirección clara o sabia, ¿no? Cuando uno se embarca en situaciones y después, cuando está en problemas, se está pidiendo guianza del Señor. ¿Cómo vas a guiar? ¿Cómo esperas que Dios guíe a alguien que neciamente se mete en situaciones? Es como el joven que una vez me pasaron por teléfono que tenía un problema y me dijo, pastor, quiero que Dios me haga un milagro. ¿Cuál es el milagro? Bueno, resulta que mi novia está embarazada. Bueno, ¿y cuál es el milagro? Que no haya embarazo. Le dije, oye, hijito, eso no se puede hacer. Si ya el niño está ahí, ahí está el niño. ¿Quieres un milagro de que Dios desaparezca ese niño? ¿Cómo? O sea, lo que estás buscando es salir de un problema vía un milagro de Dios. De esa manera, esos milagros ni se piden, ni se esperan, ni suceden. Diferentes, tengo un tumor, yo creo que Dios, ya, eso es otra cosa. Pero un niño, te embarcaste en un asunto y estás esperando que Dios te haga un milagro de ese tipo, eso no puede suceder. ¿Ok? Es el gran problema de hacer cosas sin dirección o con una dirección equivocada. Bueno, para eso sirven las reglas. Y la vida cristiana está llena de reglas. A nosotros no nos gustan las reglas. Normalmente, a nuestra sociedad, si usted se da cuenta, no le gustan las reglas. Claro ejemplo de eso es el tráfico de Lima. Dicen que el tráfico de Lima no es porque hayan muchos carros. Estadísticamente hablando, Lima tiene menos carros en proporción que otras ciudades de Latinoamérica. Y esas ciudades son más ordenadas. Lo que pasa es que en Lima nadie respeta las reglas. ¿Cierto o no es cierto, hermano? ¿O ustedes ya se durmieron y no respetaron la regla de estar despiertos? ¿Ah? Por ejemplo, esos paraderos donde se paran las combis, van a estar 30 minutos parados esos señores, nadie los mueve. Nadie. Tú le puedes tocar el claxon 2 horas, es sordo el chofer. Él no se va a mover jamás. Bueno, las reglas de tránsito son importantes para que haya fluidez en la circulación, en el transporte, para que no hayan peligro o no hayan accidentes. Pero no, el peruano no le gusta regla alguna, nada, ¿no? Por ejemplo, en mi barrio dice que la basura se saca en la noche, pero yo siempre encuentro en las mañanas que una señora cuando sale de su casa para ir al trabajo sale con la basura y la pone dentro del buzón donde se ponen las bolsitas de los perros, ¿no? Ahí lo mete ella. O sea, ella hace su propia regla. Otra señora salía, yo me gano con todas las señoras del barrio, otra señora salía con su bolsita de basura en la mañana, que tenía que sacar en la noche porque el basurero pasa a las 2 de la mañana. Ella salía en la mañana, 7:30 de la mañana, y lo ponía en la canastilla de la vecina. Ahí lo dejaba su basura. Como diciendo, ese ya es problema de la vecina. O sea, cada uno hace sus reglas. Y la vida cristiana es igual. Tienes que vivir con reglas. Si vives sin reglas, vas a desordenar todo. Todo, totalmente. Entonces, con respecto al matrimonio y soltería, Pablo da reglas acá. Hay reglas que uno debe de seguir. Por ejemplo, los solteros que quieren casarse, hay reglas que tienen que seguir. Los casados que tienen situaciones, hay reglas que tienen que seguir. Por ejemplo, los matrimonios mixtos que hemos visto.
casaba a una hermana con un incrédulo. ¿Cómo fue que se casó? No, no eran creyentes los dos, pero ella se convirtió, el esposo no se convirtió. Entonces, ¿cuál es la regla para esa persona? Porque él no se convierte, ¿hay que abandonar a ese señor? ¿Hay que despacharlo? ¿Cuál es el asunto? ¿Cómo va a quedar? Son reglas, ¿ves? Todo sigue reglas. Hay reglas para todo en la Biblia, porque toda nuestra vida, cada área de nuestra vida requiere de reglas. Reglas para los jóvenes, para los mayores, reglas para todos. Entonces, la primera regla que vemos nosotros está acá en el versículo 17. ¿Cuál es? Que cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Bueno, qué extraña regla, dice uno. Pero es una regla que se menciona en otras oportunidades también, ¿no? Esto ordenó a todas las iglesias, así haga. De esta manera, así haga. Esto, así haga. Esto es lo que yo instruyo, ordeno en todas las iglesias. Y acá, la primera es que uno tiene que permanecer en el estado en que fue llamado. ¿Ok? Cada uno tiene que permanecer en el estado en que fue llamado. Y para eso, el apóstol Pablo utiliza dos ilustraciones. Primero, lo de la circuncisión y la incircuncisión, y segundo, con respecto al esclavo y al libre. Ahora, para nosotros eso es un poquito extraño porque en nuestro tiempo no tenemos el conflicto de circuncisos e incircuncisos, ni de esclavos, ni de libres. Pero esa era la problemática que Pablo tenía en el primer siglo y toma esos elementos para explicarnos lo que significa quédate en el estado en que el Señor te llamó. Bien, cuando dice estado en que el Señor te llamó, cuando habla de llamar, se refiere de conversión. Es decir, yo debo de permanecer en el estado en que yo me convertí. Si me convertí siendo soltero, soltero me quedo. Si me convertí siendo casado, casado me quedo. Si me convertí siendo circunciso, me quedo circunciso. Si me convertí siendo incircunciso, me quedo incircunciso. Si me convertí siendo esclavo, me quedo esclavo. O libre, me quedo libre. Bien, eso es lo que le está enseñando. Ahora, versículo 18, vamos a avanzar un poquito con la lectura para ir complementando la explicación. Dice, fue llamado alguno siendo circunciso, es decir, judíos, ¿no es cierto? Porque solo los judíos se circuncidaban. Quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide, dice Pablo. Y aclara, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es. No tiene valor alguno. Lo de valor es esto, el guardar los mandamientos de Dios. Bien, pero es un mundo dominado por este tema de la circuncisión y la incircuncisión. Miren ustedes, en todas las ciudades del mundo gentil usted encontraba judíos. Los judíos andaban dispersos por todo el mundo porque era gente viajera, era gente negociante, era gente que establecía colonias por todo lugar. Roma tenía una cantidad tremenda de judíos, tremenda. Y en Corinto había una cantidad grande de judíos. Alejandría, no sé si tenía 1 o 2 millones de judíos en esa ciudad. Cantidad de judíos. Bien, los judíos eran predominantemente legalistas en cuanto a su modo de vida, normado por su ley. Y una de las cosas en las que eran rigurosos era en cuanto a la circuncisión. Entonces, los judíos circuncidaban a todos los hijos varones y los niños entraban con eso a una relación de pacto con Dios. Entonces, eran judíos, ¿ok? Eran judíos.
Bien, de ahí venía lo que se llama la cultura del judío. Le enseñaban su religión, su cultura, la forma de vivir, todos los aspectos que rodeaban a su vida, ¿no es cierto? Cómo comer, cómo eran educados, su idioma, el reunirse en las sinagogas, tenían sus sinagogas. No habían judíos que se quedaban a dormir en su casa los días sábados. No, hoy día no voy. No, eso no existía. Con el judío no existe. Eso existe con los evangélicos, no con los judíos. Para el judío es no ir a la sinagoga, es como un gentil. Uf, es atroz, atroz. No, eso es pecadísimo, es horrible. El judío tiene que ir a su sinagoga, no importa que no sea salvo, pero eso está marcado en su cultura. El tema de la circuncisión pertenece entonces al judío. Incircunciso es el gentil no se circuncidaba. Entonces, cuando los judíos se mezclaban con los gentiles, algunos judíos jóvenes se sentían avergonzados porque vivían bajo una cultura que no encajaba en el mundo gentil. Y como ellos se sentían muy atraídos por el mundo gentil, algunos jóvenes judíos normalmente apostataban del judaísmo para poder vivir como griegos. Entonces cambiaban su forma de peinarse, de vestirse, pero el tema de la circuncisión a ellos los marcaba mucho. ¿Por qué? Porque como el gentil griego siempre se expone desnudo en muchas de sus actividades atléticas, el verlo circuncidado porque estaba desnudo, entonces le generaba vergüenza. Entonces todo el mundo va a decir, este es un judío, solo con verlo allí. Entonces, ¿qué hacían los judíos que querían superar eso? Ya se había desarrollado una técnica quirúrgica para corregir la circuncisión. Entonces se sometían a eso para borrar de la carne lo que ellos eran. Bien, ¿eso es correcto? Pablo dice, es totalmente incorrecto porque delante de Dios, o sea, si tú quieres figurar algo delante del mundo, eso es otra cosa. ¿Ok? Si tú quieres aparentar ante tus amigos, tu familia o tu barrio, eso es otra cosa. Pero nosotros los creyentes lo primero que tenemos que hacer es considerarnos delante de Dios. ¿Cuál debe ser esa consideración? Bien, que te mantengas en el estado en que Dios te llamó. Hablando a los hermanos, judíos gentiles. ¿Eres judío? Quédate judío. ¿Eres gentil? Quédate gentil. Porque finalmente, dice Pablo, ser judío, ser gentil es nada. Porque en Cristo la diferencia de estos dos pueblos, el muro que los separaba, fue derribado. No vale. Para Dios, que sea circuncidado o no sea circuncidado, ya no tiene sentido. Porque desde que vino Cristo, todas esas cosas se borraron. Entonces, ¿por qué tengo que quedarme como un judío? Es la pregunta. Algunos maestros judaizantes decían en las iglesias, cristianos judaizantes, que para ser salvo, aparte de Jesucristo, tienes que circuncidarte y guardar la ley. Mezclaban las dos cosas, entonces obligaban a los gentiles a circuncidarse. Pablo dice, pero si la circuncisión nada es, nunca ayudó, no tiene ningún valor, ¿por qué tienen que obligar a los gentiles a circuncidarse? No tiene sentido. Hermano, ¿qué es? Usted es un gentil, ¿qué es ese gentil? Hermano, usted es un judío, quédese judío. ¿Por qué tendría que quedarme judío si ahora soy cristiano? ¿Alguno tiene la respuesta? Voy a esperar unos segundos. 10 segundos. Piensen, piensen, hermanos, piensen. Ya está. No sé qué habrá pensado usted, no voy a preguntar, pero la condición de la persona no determina su valor delante de Dios. O sea, delante de Dios no vale más un hombre que una mujer. ¿Ok? No vale más un hombre que una mujer. En el mundo antiguo, sí. En el mundo griego, terrible. ¿No es cierto? Las mujeres eran hombres defectuosos. Por eso nacieron mujeres.
en el mundo judío, la mujer es vehículo del pecado. En Cristo no hay ni varón ni mujer. No vale más un hombre que una mujer. Porque entonces valdría más un rico que un pobre. Valdría más alguien que tiene algo que el otro que no tiene. No hay tal cosa. Delante de Dios no hay diferencia alguna. Entonces, si no hay valor en estas cosas, ¿para qué mantenerlas? Y es que la razón fundamental está en el versículo 24, justo al final. Bueno, leamos el 24, dice, pero cada uno, hermanos, así cierra esta parte como en el principio del 17, en el estado en que fue llamado, así permanezca, ¿qué dice? Para con Dios. O sea, mi estado tiene algo que ver con Dios. Eso es lo que dice Pablo. Entonces, cuando uno considera su condición delante de Dios, lo menos que puede pensar es que su condición debe de glorificar a Dios. O él debe de glorificar a Dios en la condición en que se encuentra. A eso se refiere Pablo. Por ejemplo, ¿eres judío? ¿Conociste a Jesucristo? No dejes de ser judío. Gana más judíos para Cristo, siendo un judío. ¿Eres gentil? ¿Para qué te vas a hacer judío? Tú eres gentil, convertido. Gana más gentiles para Cristo. Seas judío, seas gentil, vive para la gloria de Dios en el estado en que te encuentres. No cambies, salvo que Dios te dirija a tener que salir. Por ejemplo, yo conocí al Señor cuando era católico, ¿ok? Dentro de la Iglesia Católica. Yo no lo conocí fuera, ustedes han conocido al Señor fuera de la Iglesia Católica, en una iglesia evangélica. Yo no conocí al Señor en una iglesia evangélica, yo lo conocí dentro de la Iglesia Católica. En mi tiempo había monjitas que predicaban el Evangelio y habían curas que predicaban el Evangelio. Yo me acuerdo de unos cultos, unas reuniones donde había monjitas que tocaban la guitarra y cantaban, y en ese lugar el Espíritu Santo caía, como caía en Pentecostés. Cosas tremendas veías ahí, porque era un tiempo especial. ¿Ve? ¿Para qué? Para que mucha gente se convierta. Dios podía usar una monja, un cura, para Dios no era ningún problema. Si pudo usar un fariseo como Pablo, para Dios no hay ningún problema. Ordena lo que tiene que ordenar y usa a quien tiene que usar. Porque en ese medio nunca iba a entrar un evangelista evangélico a predicar el evangelio. Tenía que ser una monjita. Una monjita que conocía al Señor nos llamó y dijo, chicos, ¿quieren predicar el evangelio en un colegio? Ah, ya, sí sale. Bien, vamos a ir a algún colegio de Barranco. Listo, tercero, cuarto y quinto. Ya está, es la semana religiosa. 5 días hay que ir en las mañanas a los salones a predicar el evangelio. Listo, vámonos. De esa predicación es que nació esta iglesia en el año 81. De esa predicación salieron los primeros hermanos de esta iglesia. Les puedo dar hasta los nombres. ¿Y quién nos llevó ahí? Una monjita del Domun, que es una organización católica. Más evangélica que muchos evangélicos. Bien. Hasta que llegó un momento en que ya fue necesario salir. Y fue el tiempo. Mientras estuvimos ahí, hicimos todo lo que pudimos. Y procuramos glorificar a Dios en todo lo que pudimos hacer y Dios nos concedió. Cuando estábamos ahí adentro, el papá de unas chicas, un hermano que pertenecía a otra iglesia evangélica, nos dijo, ¿qué hacen ustedes acá? Salgan de ahí, vénganse acá a nuestra iglesia. No, dijimos, no. No sentíamos que eso era correcto. Teníamos mucho trabajo ahí y no eran misas las que hacíamos. No eran misas, eran reuniones para jóvenes, reuniones evangelísticas para jóvenes en locales católicos que se nos brindaban
porque las parroquias tienen todo esos inmuebles hechos vacíos, y ahí usábamos esos locales. Bueno, con todo, ese es el lugar en el que el Señor nos llamó, ahí teníamos que quedarnos. ¿Para qué movernos? Pero cuando llegó el momento de movernos, había que salir dejando eso, venir a hacer esto. Y ahora en esto tenemos que seguir con esa visión de glorificar a Dios. El problema viene cuando uno no respeta esta regla. Entonces tú vas a encontrar, sean judíos o sean gentiles, ¿okay?, que rompen este principio de glorificar a Dios en su vida. No, pues. O en este tiempo, ¿no es cierto? O como vamos a ver más adelante, solteros y casados, que en esas relaciones o en esa soltería no glorifican a Dios. Se rompe la regla. Entonces, ¿para qué sirve la soltería o para qué sirve el matrimonio? Ni la soltería ni el matrimonio te va a llevar a los cielos. Ni la soltería, ni el matrimonio, ni la incircuncisión te va a otorgar la vida eterna. Entonces, ¿para qué perseguimos cosas? ¿O para qué nos mantenemos en situaciones que no tienen nada que ver con la eternidad? Es obvio, pues, no tiene nada que ver con la eternidad, tiene que ver con lo presente. ¿Y qué cosa tiene que ver con lo presente? Servir a Dios, darle gloria a Dios, honrar a Dios con todas las cosas que nosotros hacemos, el cómo vivimos, el cómo somos, el cómo hacemos. Esa es la regla que muchos cristianos no respetan. Por eso que hay cristianos que se embriagan los sábados. Hay cristianos que hacen eso. Hay cristianos que hacen el otro. Hay cristianos que golpean a sus mujeres. Hay cristianos que se dedican a cosas ilícitas. Y uno dice, pero eso está mal, hermano. Pero yo algo tengo que vivir, pastor. Como un hermano que vendía cosas robadas y la policía lo agarró y había que ir a la comisaría a ver cómo lo sacaban de ahí. Y cuando la hermana que fue a ayudarlo le preguntó, hermano, ¿pero por qué? Porque tengo que vivir, hermana. Sí, como que Dios no sabe. Dios sabe que usted tiene que vivir. Pero Dios se agrada que usted esté vendiendo cosas robadas. Todo lo que es de robo le pertenece al diablo. ¿Usted se va a involucrar con el negocio del diablo? No, de ninguna manera. Entonces, uno tiene que perseguir esta regla, ¿ok? Permanecer en el estado en que está y en ese estado glorificar a Dios. Vamos a seguir leyendo entonces. Cerramos esta parte. 18 dice, fue llamado a algunos siendo circunciso. ¿Qué es el circunciso? Fue llamado a algunos siendo incircunciso. No se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es sino el guardar los mandamientos de Dios. A eso nos llamó el Señor. A eso nos llamó el Señor. Versículo 20, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. El segundo ejemplo es el versículo 21. Versículo 21. Dice, vamos a leer. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. A ver. Cuando Pablo menciona el ser llamado, como dijimos al principio, significa su llamado al Evangelio. Todos nosotros hemos sido llamados al Evangelio. Por el Evangelio, a la vida cristiana. Eso significa a tener una relación con Dios. Tú y yo tenemos una relación con Dios. Puede ser buena, puede ser regular, puede ser mala. Puede ser intermitente, puede ser intensa, puede ser superficial. Así es nuestra relación con Dios. Por temporadas puede ser buena, por temporadas puede ser mala. De repente es una relación plana, desde el principio plano en lo bajo. Nunca destacamos, nunca buscamos, nunca avanzamos, nunca leíamos la Biblia, nunca, pero íbamos a las reuniones. Finalmente es tu relación con Dios. Todos tenemos una relación con Dios porque fuimos llamados por el Evangelio para tener esa relación.
Ahora, la regla primera, esa relación debe de glorificar a Dios. ¿Ok? Debe de glorificar a Dios. Entonces, ¿cómo se glorifica a Dios? Bueno, usted sabe que la relación del cristiano siempre es en dos planos. ¿Están acá? ¿Están conmigo, hermanos? ¿Sí? No sé, pues. Vamos a ver, en dos planos, el plano vertical y el plano horizontal. El plano vertical es yo y Dios, y el plano horizontal es yo y los que me rodean, los hermanos, el prójimo, etcétera. Bien, en esos dos planos yo debo de procurar, como dice el versículo 19, guardar los mandamientos de Dios. O amar a Dios, por ejemplo. Mi amor a Dios. No, nadie puede amar a dos señores a la vez, ¿no es cierto? Ni al dinero y a Dios. Al dinero y a Dios a la vez, no. El Señor Jesús dice que no. Uno tiene que amar definitivamente a un solo Señor. ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es el Señor de tu vida? ¿Quién mueve tu corazón? ¿Quién mueve tu vida? ¿Quién es el Señor? Jesucristo es el Señor, mi Señor personal. Bien, Él es el motor de tu vida. ¿Ok? Bien, hónralo, búscalo, ámalo. No sé, dije, hónrale, dale todo a Él merece todo, porque Él te dio todo. Bien, pero en el plano horizontal es mi relación con las personas. Allí tengo que glorificar a Dios. Pues ese es el plano más complicado también. ¿Por qué? Porque tu relación con Dios es como tú lo hagas a puerta cerrada, a puerta abierta, como fuere, pero tu relación con las personas es todo el tiempo, 24 horas al día, en casa, fuera de casa, en el trabajo, en la calle, por donde andes y por donde vayas. Y ahí muchas veces nosotros no hacemos las cosas en obediencia a Dios. Bien, entonces, lo que uno debe de hacer es, en el estado en que fue llamado, busque glorificar a Dios. No hagas cambios mayores. Si fuiste llamado siendo médico, sé un médico para el Señor. Si fuiste llamado siendo un maestro, un profesor, sé un buen profesor para el Señor. Si fuiste llamado siendo policía, pues sé un buen policía, pues, ¿no? Un buen policía. Pero no hay que abandonar ese estado, dice. Pero el tema cambia cuando uno habla del esclavo. Porque esa es una condición complicada. No estamos hablando de ser médico, estamos hablando de ser esclavo. Escúcheme, cuando yo digo esclavo, la primera imagen que se forma en nuestra cabeza es la del encadenado, tirado allá y que hay alguien que lo está flagelando con un látigo. O los esclavos trasladados del África, ¿no es cierto? Obligados, fueron secuestrados y llevados a las Américas para trabajar en las plantaciones, morían en los barcos. Y bueno, pues sufrimiento, destrucción total de su cultura, generación de rencor y odio racial, todas esas cosas generaba la esclavitud. Pero esta esclavitud es diferente. Esclavos acá era así, escúcheme. Los romanos y los griegos no trabajaban. Para el trabajo ellos buscaban esclavos. Por ejemplo, yo voy a ser zapatero. Bien, pero yo de zapatos no sé nada. Podría de repente saber, de repente no. Pero yo compraba esclavos que fueran zapateros. Entonces yo iba al mercado de esclavos y buscaba, ¿hay zapateros? Entonces ahí estaban todos los esclavos venidos de todas partes del mundo, que eran gente que vivían en ciudades que fueron conquistadas, entonces los esclavizaron. O sencillamente los vendieron o se vendieron como esclavos. Y por ahí encuentro dos zapateros. Y digo, tú, zapatero, ¿de dónde eres tú? Entonces, yo era como comprar una máquina. Ya, listo, ¿cuánto está? Tal, listo, va, ven. Y él trabajaba para mí. Yo no le pegaba. No. Yo le generaba una situación de sobrevivencia, a veces muy digna, a gente que era de mi propiedad. Tenía que trabajar para mí. Podría yo ser un amo muy duro, difícil de soportar, entonces no me quedaba otra cosa que soportar. Yo necesito
esclavos para el campo. Entonces necesito gente muy fuerte, muy joven y muy fuerte. Entonces tenía que ir al mercado de esclavos, era como comprar pues maquinaria agrícola. O yo necesito un esclavo muy culto para que se encargue de la crianza de mis hijos. Entonces iba y buscaba así. Y encontraba maestros griegos, filósofos griegos que fueron esclavizados. ¿Y tú dónde eres? Ya, entonces los pedagogos, ¿no es cierto? Eran esclavos en la casa. Ahí habían esclavos en la casa, esclavos en el campo, esclavos en el taller, carpinteros, esclavos. Todos eran esclavos. Entonces, en Roma, 70% o más de la población eran esclavos. Y en muchas ciudades del Imperio Romano era así. Entonces, las iglesias cristianas, más de la mitad eran esclavos. En cambio, nobles, es decir, gente libre y dueña de la riqueza, eran lo menos. Cuando llegaban las reuniones se sentaban, o no se sentaban, pero estaban en la misma reunión esclavos y libres. Miren, cómo había que pastorear estos dos pueblos, bien complicado. Porque quizás no todos los esclavos desearían estar esclavos. De repente ellos son víctimas de la conquista de Roma, ¿ok? Roma llega a una ciudad, a un reino, y Roma toca la puerta y dice, si te entregas, pasas a ser parte del Imperio Romano, vives bajo la ley romana, tu culto, tu religión es tuya, tú solo pagas impuestos y Roma te cuida y te protege. No, nosotros somos libres e independientes. Ah, bueno, si tú no abres las puertas y te entregas, te voy a conquistar y a todos me los voy a llevar de esclavos. Así llenaban de esclavos el Imperio Romano. Eran naciones vencidas. Quizás alguno llegó a ser esclavo así, entonces él no estaba feliz como esclavo. Trabajaba así, comía así, vivía así, pero era esclavo. No podía viajar, no podía irse, no podía casarse como él hubiese querido, tenía que estar todo al antojo de su amo. Y si su amo era duro y duro y duro, podía hasta maltratarlo, podía hasta matarlo. Pero si somos esclavos cristianos, ¿cómo tenemos que sentir nuestra esclavitud? Esa es una buena pregunta. Y resulta que mi amo es bien duro y mi amo se convirtió. Y ahora va a la iglesia. Por ejemplo, Onésimo y Filemón. ¿Conocen la historia de Onésimo y Filemón? ¿No? ¿Quiénes no conocen la historia? Levanten la mano, pues, y yo se las cuento. ¿Solo 3, 4, 5, 6? ¿Conocen, Navarro, la historia de Onésimo? Igual te la voy a contar. Resulta que el apóstol Pablo tenía un amigo que se llamaba Filemón, creo que es en la iglesia de Éfeso o Colosas, ¿no? Colosas creo que es, allí. Era su amigo, hermano en Cristo, Filemón. Filemón era un hombre libre, rico. Pablo siempre era cobijado en la casa de Filemón. Y uno de los esclavos de Filemón se llamaba Onésimo, un chico resentido por su esclavitud. Y ahí estaba Pablo. Seguramente que Pablo lo trataría, pero Onésimo con su resentimiento chuncho, ¿no? Esquivando y todo. Hasta que Pablo, bueno, entre sus viajes y todo, termina preso en Roma. ¿Ok? Y cuando él está preso en Roma, encuentra en la cárcel a Onésimo, el esclavo. ¿Qué había pasado? Que el esclavo se había escapado de su amo. Y huyendo, Roma lo capturó y lo metió a la cárcel. ¿Y cómo es el Señor? ¿Dónde terminó a parar? Junto a Pablo. Entonces cuando Pablo lo vio, le dijo, Onésimo. Onésimo, hermano Pablo. Pablo engendra a Onésimo en la prisión, lo gana para Cristo. Miren cómo es la historia. Y ahora, Onésimo, el esclavo, en la cárcel siempre es esclavo. Su condición no va a variar. Pablo está en la cárcel porque es judío, pero como romano tiene privilegios. Entonces, Onésimo es un esclavo en la cárcel que va a servir a este preso romano, Pablo. Pero ahora Onésimo es un esclavo cristiano. Cuando estaba en la casa de su amo no era cristiano. Ahora en la cárcel
Onésimo ha encontrado a Cristo, pero su condición de esclavitud no ha cambiado. Pero ahora sí entiende que él puede vivir para Dios y para su gloria. Y se suma a la causa de Pablo. Entonces, Pablo le escribe una carta. ¿A quién? A Filemón. ¿Quieren leerla? Son 15 hojas nada más. Es un solo capítulo, no se asusten, hermano. Vamos a leer porque parece que hemos venido a la iglesia. Carta del apóstol Pablo a Filemón. Bueno, a mí me gusta contar historias. A algunos no les gusta que les cuenten historias, pero a mí sí me gusta. Porque la Biblia es un libro de historias. Ya, vamos a leer. Son nada más 25 versículos. Versículo primero dice así: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Al parecer, Filemón en su casa alberga la iglesia, su esposa se llama Apia y su hijo se llama Arquipo. Eso es lo que se cree. Bien. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Filemón era un buen hermano. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, etcétera, etcétera. Versículo 8 dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, porque Pablo había sido el pastor de Filemón, más bien, dice, te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo, ¿qué? Onésimo. Miren qué interesante. A quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil. Por eso se escapó. O sea, la inutilidad es esa mala relación que había entre amo y esclavo. Pero ahora a ti y a mí nos es útil. Es decir, era esclavo, pero en Cristo este esclavo tomó una dimensión totalmente diferente, pues. Totalmente diferente. Ahora sí, Onésimo era el hombre útil. Aunque su condición de esclavitud natural, bueno, social, digamos, no había cambiado, su dimensión espiritual lo había catapultado para ser un hombre totalmente útil. Versículo 12, el cual vuelvo a enviarte. ¿Saben quién llevaba esta carta a Filemón? Onésimo, porque le tocó salir de la cárcel. Entonces Pablo le dijo, vuelve a tu amo y llévale esta carta. Aquí está la cartita, llévala. Y cuando regresa Onésimo y entra a la casa de su amo, entra con una carta. Y se la entrega, el amo lee la carta. Dice versículo 2, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Esa es la hermosa historia de este esclavo, Onésimo. ¿Ya se han dado cuenta que la esclavitud finalmente nada es? Claro, si eres esclavo de los juegos electrónicos es un problema, ¿no? Ahí no hay cómo glorificar al Señor. No estamos hablando de esa clase de esclavitud, que son pues dependencias. No. Si eres esclavo de licor, no hay forma, ¿no? No puedes glorificar a Dios como un ebrio, como un borracho, como un alcohólico, sino la condición social de esta persona que en un principio uno piensa que lo limita. No lo limita.
Regresamos entonces a primera carta a los Corintios. Ya vamos a acabar, mis queridos hermanos. Entonces, versículo 21 dice, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, dice Pablo. Pero también si puedes hacerte libre, bueno, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Como Onésimo. En Cristo él era libre, no tenía cadenas, no tenía esclavitud. Aunque su condición social terrenal era de esclavitud, eso era temporal, por una causa que Dios había previsto. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, como Filemón el amo, esclavo es de Cristo. Esclavo es de Cristo. Entonces, la regla es, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Ya vamos a explicar qué significa eso. Finalmente, cuando Cristo llegó a Corinto, llegó a gente de diversa clase, esclavos, libres, ricos, pobres. Finalmente todos eran partícipes de la gracia de Dios. O sea, Dios no retiene su gracia y la concede más a un libre que a un esclavo, a un hombre que a una mujer, a un rico que a un pobre. No existe eso. La gracia de Dios es abundante para todos. Gracia sobre gracia. ¿Ok? Dios derrama su gracia sobre todos. Nunca pequeña, nunca poca, siempre abundante. Bien, y en Corinto, por la gracia del Señor derramada en ellos, todos se aceptaban como hermanos en Cristo. Por lo tanto, Pablo les enseñaba que en la iglesia no debería de haber diferencias sociales ni económicas. Muchas veces el ministro en una iglesia cristiana era un esclavo y su amo era su oveja. Cuando terminaba la reunión, el esclavo, el pastor iba a la casa y servía a su amo, que era su oveja. No se rompía la regla. Salvo que el amo diga, tú no puedes ser mi esclavo, tú eres mi pastor, entonces yo te voy a dar la libertad. Pero está bien, pues. Ok, perfecto. Pero estas cosas sucedían en ese tiempo. Bueno, entonces en Corinto todos se aceptaban como hermanos en Cristo y no habían diferencias sociales ni económicas. Ciertamente los esclavos tenían falta de libertad, había muchas restricciones para ellos, pero Pablo les da palabras de aliento. Sí, finalmente no vivo donde yo quiero, yo vivía en tal ciudad, en ese país, pero me trajeron acá y aquí estoy, trabajo, vivo acá, pero estoy obligado acá, yo no puedo regresar, yo no puedo volver a mis campos. Entonces la esclavitud me ha caído como carga pesada, me parece que es injusto. Pablo le da palabras de consuelo a estas personas y les dice que todos los llamados por el Señor tienen un dueño. Y ese dueño es Dios. Por tanto, si eres esclavo cuando el Señor te llamó, ahora eres un hombre libre que pertenece al Señor. Y si eras libre, pues ahora tienes un Señor. Eres esclavo de Cristo, siervo del Señor. No hay que fijarse en la condición social, dice Pablo, sino en la libertad que has recibido del Señor. No nos hagamos esclavos de nadie. En este tiempo, ¿saben por qué nos hacemos esclavos? Nos hacemos esclavos con los criterios del mundo. El mundo esclaviza a la gente con sus criterios. La gente establece reglas y la gente se sujeta a esas reglas y vive en esas reglas. No concibe la vida fuera de esas reglas. Entonces son esclavos de aquellos hombres que diseñaron esos modos, esos estilos de vida. No hay para ellos, no hay salida de esa forma, esa es su vida y así van a ser. ¿Ok? Mencionar nombres no sé
podría herir alguna susceptibilidad, pero uno tiene que tener mucho cuidado qué cosas se está recibiendo del mundo. Es imposible, no podemos salir de este mundo, eso es imposible. Tenemos que vivir en este mundo en la condición en la que el Señor nos llamó para glorificar a Dios en este mundo y dar testimonio en este mundo, no cayendo en esclavitud en este mundo, bajo ningún tipo de esclavitud, de ningún tipo. O sea, la moda no te puede esclavizar, la tecnología no te puede esclavizar, la diversión no te puede esclavizar. Ningún vicio te debe esclavizar. No puedes ser esclavo de ninguna mujer ni de ningún hombre. ¿Ok? No puedes ser esclava de tus hijos. No puedes ser esclava de tu marido. No debe haber una condición así. Es el servicio mutuo, es otra cosa, mutuo. No puedes ser esclavo del dinero, esclavo del trabajo. Soy esclavo del jefe, soy esclavo de la empresa. Soy esclavo de aquí, esclavo de eso, esclavo de... No. Ciertamente vivimos en el mundo y hay que manejar bien estas relaciones. Pero sobre todo ello, uno tiene que glorificar a Dios. Es decir, mostrar a Dios. Cuando se dice glorificar a Dios es mostrar a Dios. ¿Cómo se muestra a Dios? No vas a llevar acá, solamente me pongo un polo que diga yo pertenezco a Dios, estoy mostrando a Dios. No, eso no ayuda mucho. Eso no ayuda mucho. Uno tiene que mostrar las virtudes de Dios en la vida de la persona, sus atributos como virtudes. La honestidad, la sinceridad, el ser pacificador, el ser generoso, todas esas cosas evidencian la presencia de Dios en tu vida, porque la gente naturalmente no es así. Naturalmente no es así. Naturalmente es violenta, es grosera, es viciosa, es pendenciera, va por sus pasiones. No, ese es lo natural. Okay, su orgullo, su antinatural es que la gente sea virtuosa. La forma como uno tiene que mostrar al Señor. Entonces, versículo 24 dice, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios, así glorifique a Dios en el estado en que fuiste llamado. Ahora imagínense que hoy la gente quiere, siendo hombre, ser mujer, y siendo mujer quieren ser hombres. O sea, abandonan un estado que es por creación y diseño de Dios a una alteración total. Es un tema ya más complicado, pero no, hay que ser y quedarse en el estado. Si eres soltero, quédate soltero. Bien, glorifica a Dios como soltero. ¿Te vas a casar? Bien, mira bien, porque después casado tienes que glorificar a Dios. Es todo un tema. ¿Eres casado? El Señor te encontró casado, bueno, glorifica a Dios en tu matrimonio. Si eres soltero, no procures casarte, dice Pablo, no te apresures a casarte. Vamos a ver eso la siguiente semana en cuanto a las vírgenes. Pablo no tiene mandamiento del Señor, pero él va a dar su consejo como alguien que ha alcanzado misericordia del Señor. Ok, vamos a ver qué consejo le da a los solteros, por ejemplo. Bueno, creo que hasta ahí, mis queridos hermanos, vamos a dejar la meditación y la enseñanza. Vamos a dar las gracias a Dios por todo. Cerramos nuestros ojos, por favor, y oramos.